Dice capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Padre bueno, gracias esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor, 3 veces santo. Oramos para pedirte que tu Espíritu Santo esté acá con nosotros, con la iglesia, y nos bendiga al oír la palabra, a interpretar la palabra. Nos bendiga, Señor, cuando la pongamos por obra, cuando decidamos hacerla para nosotros. Muchas gracias. Asísteme a mí, Señor, regálame humildad, sabiduría, para poder exponer esta palabra a través de mi boca. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre he creído en todos los lugares donde he estado que la oración está o debe estar en el corazón de las personas. ¿Por qué en el corazón? Sencillamente en el corazón, porque ahí aparece la fe, ahí aparece lo que creemos. Y además de eso se puede guardar ahí como una disciplina para buscar el rostro de Dios. Algunos piensan, y piensan mal, que solo en los ayunos y oración se busca a Dios. No. El hombre que tiene el Espíritu de Dios tiene que buscar a Dios en toda instancia de su vida, y por qué no decirlo, todos los días de su vida. Así que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar cómo orar y a dejarnos la recomendación de mantenernos en comunión con nuestro Dios. Eso que hizo el Señor no es otra cosa más que tomar una disciplina y buscar a Dios. ¿Por qué? Nosotros tenemos pequeñas malas costumbres y una de ellas es buscarlo solo en la necesidad, solo en el problema. Y todo el tiempo que estamos bien pasa desapercibido para Dios, y Dios mira y Dios oye. Y dice, bueno, y este no se acuerda de mí. Y eso es lo importante. Un creyente debe estar pendiente de que depende de un Dios que no mira, pero que mira y oye. Quiero hablarle un poquito sobre lo que dice el versículo 8. Levantemos nuestras manos y oremos para agradar a Dios. Levantemos nuestras manos y oremos para agradar a Dios, porque hay un versículo que acabamos de leer que dice que con esto se agrada Dios. En primer lugar, hermanos, participemos en el hacer la voluntad de Dios. Porque dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan. Y hacer es un verbo perfecto, hacer. Y en este caso habla de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Debo de explicar un poquito sobre esto porque creemos que rogativas, oraciones y peticiones son diferentes. Marcan alguna diferencia en relación al momento. Por ejemplo, el rey David hacía súplicas en sus momentos tremendos de tristeza y de persecución. Por eso vamos a tratar de diferenciar esto. Hacer rogativas es suplicar un favor, no es pedir. Pedir es más fácil que suplicar, porque usted ve a un mendigo que le dice, me da una moneda por el amor de Dios, me regala, ya no piden monedas chiquitas, sino que coras, ¿verdad? Cuar. Pero algunos dicen, le suplico que me regale. Eso cambia todo. Entonces, cuando nosotros vamos a los pies del Señor,
A veces vamos con sentido lastimero. Y además le agrego lagrimero, ¿verdad? Llorando a una súplica. Entre pedir y suplicar hay una distancia. Y eso es lo que tenemos que entender. La súplica expone la necesidad exclusiva. La súplica se va a dar regularmente cuando es repetitiva la oración. Y quiero llevarlos a leer por lo menos lo que pasó con la viuda y el juez que no quería. Aquí dice que el juez era injusto. Pero yo quiero leerle los resultados. Cuando esta mujer llegaba a orar, a buscar al juez, esta mujer había orado. Y eso que había hecho de buscar a Dios no era otra cosa más que depender de Dios. Y yo atrevidamente voy a decir esto. Llegaba donde el juez creyendo que Dios la había oído. Creyendo que el juez iba a doblar su poder porque Dios lo iba a obligar. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a pedir un favor, a solicitar, a hacer una súplica de algo, pero sin oración? Entonces, ¿dónde dejamos a Dios en el momento? En ningún lado. Pero si usted va a los pies del Señor y le dice: Señor, me voy a enfrentar a esta realidad y necesito tu presencia, ¿qué cree usted que va a pasar? Lo que le pasó a esta mujer. ¿Cuántas veces lo hizo? No lo sé. Pero quiero llegar a la culminación. Después de que hizo todo ese tiempo, y voy a leer el 4. Dice, y él no quiso. Y esa mujer había orado bastante rato. Y este hombre dijo: bueno, yo ni temo a Dios ni a los hombres. Pero mira el versículo 5. Sin embargo, con el poder que tengo, la autoridad que tengo como abogado, como juez, como mandamás, lo que quiera llamarse, si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Además, ni le temo a Dios ni a los hombres. Era una potencia el hombre, ¿verdad? Era una potencia que decía: a mí, ¿qué me importa? A mí no me interesa. Eso era lo que quería decir el versículo 4. Pero dice la palabra en el versículo 5. Sin embargo, y este sin embargo hay que ponerle atención. Sin embargo, expresó este hombre: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La decisión que tomó el juez, la pregunta que esta noche nos podemos hacer, ¿la tomó por su propia albedrío o su propia libertad? No. Porque él dijo: yo no temo a Dios ni a los hombres. No me interesa. Si yo quiero tener esta viuda aquí, la voy a tener. Pero por causa de lo que me molesta, por causa de que me va a quitar la paciencia, mejor le voy a hacer el favor. La pregunta es, hermano, ¿usted cree que cuando le ha resuelto alguien algo a usted, fue porque quiso la persona? No, es porque Dios intervino. Es porque Dios puso ahí su mano. Es porque Dios mostró su poder y lo hizo para que usted pueda dar un testimonio real del poder de Dios. Lo que el Señor aquí pregunta al final, ya no lo vamos a leer. Lo que está preguntando el Señor dice: oigan lo que dijo ese juez. Y el Señor responde así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si usted está aquí 21 días de ayunando y orando y tiene propósito, además de los que están escritos en ese documento de oración, ¿cree usted que Dios no le va a responder? Usted crea que sí. Pero por favor, no porque yo lo diga, saque su fe y crea que sí. Diga: el Señor me va a responder. Y si no lo hace en los 21 días, lo hará en su momento, pero usted siga creyendo esto. Y dice: ¿acaso no le hará esto así? Dice que a los que claman de día y noche, ¿se tardará en responderles? El Señor dice: no,
pronto les hará justicia. Entonces, cuando vamos con súplicas, cuando Pablo está diciendo que lleguemos con rogativas, con oraciones, la rogativa es súplica. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe nuestra necesidad. Cuando usted se ubica en Mateo capítulo 6:32, usted se va a dar cuenta que hay algo importante allí. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando de ubicar a su pueblo en esta realidad. Dice así, primero le voy a parafrasear: el afán y la ansiedad son los que envuelven al pueblo, al mundo entero. Pero el Señor nos ha puesto aquí unos correlativos, por decir así, para entender esto, que nosotros nos preocupamos por cosas que no corresponden. Y dice el Señor en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles? Los favores de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Si usted cree que Dios no lo sabe, déjeme decirle, está equivocado, porque Dios ya lo sabe. El único problema es que no sabemos cuándo nos va a responder. Y ese es el problema que nos viene complicando la vida, y algunos dejan a veces la iglesia, otros dejan de orar, otros dejan de pedir, otros dejan de suplicar, otros se abandonan porque no han recibido lo que han pedido. Hermano, eso tiene otros tratos que vamos a ver después, pero las rogativas y estas súplicas son exclusivamente para que conozcamos el poder de Dios. Hermano, solo querer que Dios nos dé, no, yo nunca digo eso, nunca quiero eso. Yo quiero algo para conocer el poder de Dios. Porque Pablo incluso recibió esa lección y la hemos repetido y está escrita y hay que seguirla repitiendo. 3 veces te he pedido que me sanes, pero me ha respondido, bástate mi gracia. Y no es solo que le baste la gracia, sino, si no estás débil, no conoces mi poder. Si no estás en la debilidad, ¿cómo vas a saber que yo puedo? Esa es la respuesta sencilla en esta súplica. Las rogativas, hermano, tienen que ser de esta manera. Conocer que al que le estamos pidiendo es grande. Porque si no es grande, ¿para qué le pido? Soy más grande yo, ¿no? O le ha ido a pedir usted a alguien un favor de empleo. Si se lo va a pedir es porque puede más él, ¿verdad? ¿O no? O cuando se va frente al médico, porque está ahí, porque usted cree que es grande y que puede, ¿no? Para eso estudió. Y muchas cosas más que podemos comparar, porque voy a leerle lo que dice Pablo a los de Tesalónica, ahí en el capítulo 3, versículo, voy a leer del 9 en adelante. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por nosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Son palabras que Pablo dice, yo reconozco que ustedes tienen fe. Reconozco que la palabra ha hecho en ustedes abundar la fe. Y dice el 10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe. Lo que le está diciendo a Tesalónica es que Dios pide que intercedamos por otros. Que Dios pide que su oración aquí no sea solo egocéntrica, que su oración, yo Señor, para mí, no, que su oración sea intercesora, que vaya a otros. Cuando usted descubre las necesidades de otros, no va a terminar de orar, hermano. El problema es que no las veamos, que no las sintamos, que no nos metamos. Por eso es que la demanda de orar unos por otros es más que la mía. Porque yo necesito, usted necesita, pero otros necesitan más. Y a Dios le agrada eso. Entonces, tome en consideración que a Dios le agrada eso. Y vamos viendo de a poco. Cuando la adoración llega con la oración,
Por eso le dije, cantemos un poco más. Porque los verdaderos adoradores son los que logran llegar a la antesala para la audiencia. La audiencia consiste en que yo quiero llegar al trono de Dios. Pedro dice a través de su palabra cuando lo cuestionan ahí en el capítulo 2 y 3 de los Hechos, y dice que Dios quiere que vengan al arrepentimiento. Dice, acérquense al trono de Dios para conocer su misericordia, para conocer el poder de Dios, para conocer de Dios bien. Eso dice Pedro. Y nosotros, hermanos, tenemos cómo llegar, pero llegar con las manos vacías. Si usted llega como adorador, usted entró a la antesala de la audiencia. Hay oficinas donde usted no conoce. Pasa puertas, le abren puertas y hay puertas que no se las abren. Primero saca la nariz el vigilante y le dice, ¿qué desea? ¿A qué viene? No, es que yo tengo una audiencia. Espere ahí. ¿No es cierto que así nos hacen? Ya cuando dice, se acerca, le dice, ¿cuándo le dieron la audiencia? Tal día y me dijeron a tal hora. Ah, pase. Y lo pasan a la verdadera sala de audiencia. Ahí lo atiende otra persona y le dice, mire, tiene una llamada el jefe, pero ya lo va a atender. Usted ya llegó. Entonces, ¿cómo llegamos a Dios? ¿Cómo llegamos al Señor nosotros así con cara curtida y todos tristones? No, tiene que ser con alabanza, adorando al Señor, adorando a aquel que todo lo puede, porque usted se está enfrentando a uno que es alto, más grande que usted, y él puede. Si usted cree eso, adore al Señor. Aunque llegue con el dolor, hermano. Mire, ayer yo estuve aquí orando de 5 a 6 y venía con toda la intención de estar con ustedes acá, y me senté al final y me empezó a retorcer un dolor de estómago. Y decía, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y qué? Pues, y empecé a revisar, yo sé dónde está el mal, dónde lo traía. Y le digo a la hermana Isabel, mire, yo me voy. Y le dije a Joalmo, yo no aguanto. Ella me quería dar medicina y no me dejé. Gracias, hermana Isabel, ahí está. Pero me tuve que ir. Y yo estaba en la antesala ya. Y había adorado, cantando con usted, pero ya lo demás no lo aguanté. Uno nunca sabe cuándo tiene que pedir la audiencia, hermano, pero tenemos que entrar en esto y entrar a ese lugar de la audiencia de Dios a buscar hablar con Dios. Cuando usted va a esa antesala por una audiencia de la que sea, usted va a hablar, quiera o no va a hablar. Mire, Hebreos 11:27 recoge esto. Que quiero que lo lea solo como una referencia. La carta a los Hebreos no tiene autor. Yo siempre he dicho que es Pablo por el tono y todo lo que dice, pero no me crean. Pero sí lo que aquí recoge Hebreos. En el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, en el versículo 27 habla de Moisés. Y dice el 26, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está hablando de Moisés. Y dice el 27, por la fe dejó a Egipto. Note usted que este hombre Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, no le importó nada. Había sido creado allí. Me imagino que la mamá vivía todavía, que era la hija del rey. Ha de haber dicho, bueno, ¿qué pasó con este Moisés? O quizá ya había fallecido, pero siempre hay un recuerdo de algo. Pero este Moisés se fue. Ustedes reconocen la historia, mató a un egipcio y dijo, no, yo me voy de aquí. Y se fue, pero son los propósitos de Dios. Y se fue al desierto. Y estuvo 40 años. Inició su ministerio de 80, pero mire lo que dice aquí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando un adorador viene y adora verdaderamente a Dios, se mete a la antesala del ir a hablar, con aquel que le interesa hablar, en este caso el Señor. Moisés se mantuvo
como viendo al invisible durante todo ese tiempo. Por eso Dios lo premia en el monte, 40 días, 40 noches, hablando cara a cara con Dios. Usted y yo vamos a llegar en un determinado momento a la antesala como adoradores y en espíritu en verdad, ya no con la súplica lastimera ni el llanto lagrimeo, sino verdaderamente como adorador de Dios, reconociendo que Él es grande y que Él es el único que le puede dar la audiencia ante su necesidad. Entonces ahí está la clave. Debemos llegar a Dios con el corazón, no con la mente. Porque cuando llegamos con el corazón, entonces vamos a llegar con el verdadero sentir por quién estoy orando, por quién estoy pidiendo, por quién estoy intercediendo. Eso es lo que Jesús hizo. Cuando Pablo dice a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando usted viene con ese sentir propio de lo suyo, usted va a tener una oración limpia, una oración que llega al trono de la gracia cuando intercede por otro. Y va a ver los milagros en otros. Pero si queremos ver primero el de nosotros, eso se llama egocentrismo. Ahora, si es tan urgente, pues está bien, pidámoslo. El Señor es bueno. Pero debemos llegar con un corazón, sentir. Y ahí mismo vamos a descubrir, en esa antesala, vamos a descubrir el verdadero amor al prójimo. Dice que yo hace varios días ya atrás estoy acudiendo a un culto a las 5:30 de la mañana a la iglesia central. Y hay unas ministraciones tan lindas en donde siempre nos han dicho que nosotros en la iglesia central somos los ricos. No, porque yo también llego, yo no soy rico. Y hay lugares donde cuando le dicen, aquí mismo pasa en Josué Popa, y lo voy a decir, a veces yo he tenido que pedir ministración y le digo, ponga la mano sobre el que está a su lado y comience a orar por él. Y así se quedan. Entonces yo desde aquí me quedo pensando, está esperando que lo ministren. No quiere ministrar. Es lo más sano que puedo pensar, porque lo otro sería egoísmo. Hermano, cuando este sentir te llega realmente a tu corazón por el amor al prójimo, vas a hacerlo. Y le vas a imponer manos creyendo. Si el predicador no te lo está pidiendo ni diciendo esto por obligación, es un sentir. Y debemos diferenciar lo que es sentir, el amor al prójimo. Pero si tiene mal olor, no vas a querer ponerle la mano. Y si tienes otras, no sé, mejor no digo nada, hermano. Pero esto es importante. Si el Señor dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y si Pablo está diciendo que yo pido que se hagan rogativas o súplicas, oraciones, que se hagan esto en acción de gracia, es porque Dios quiere que así sea. Entonces, orar es invertir el tiempo. Usted aquí no lo ha venido a gastar, el tiempo nunca se gasta. Se malgasta, pero cuando lo invierte en otras cosas. Esta es una buena inversión, venir a orar, porque aquí usted es la única forma que va a mover el corazón de Dios. Eso no quiere decir que Dios no es bueno, no, sigue siendo bueno, pero algunas veces movemos el corazón de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted cree en eso? Le voy a poner un ejemplo muy conocido. Daniel estaba cautivo, ya estaba viejo, era un jovencito cuando fue al cautiverio, ustedes lo conocen, Babilonia, pero era un jovencito y se pulió en el camino por todo ese tiempo de 70 años y cuando llega el tiempo del retorno, él va y lee en ese caso no era Biblia, lee los pergaminos, y se da cuenta que se están cumpliendo los 70 años del cautiverio
y agarra en esa fecha, cuando dice lo que Jeremías publicó, y agarra en ese momento la palabra y comienza a orar. A orar por un pueblo que va de regreso, posiblemente no todo, pero va de regreso. Y comienza a orar por el pecado de ellos. Comienza a orar por el pecado de él y comienza a interceder por su pueblo. ¿Acaso no está en el corazón de Daniel su pueblo? Claro. ¿Acaso no está en el corazón de ustedes la popa? ¿Acaso no está en el corazón de ustedes los jóvenes que se pierden en este lugar? Tienen que estar allí. Y Daniel dobla rodillas y comienza a orar. Y la Biblia dice que cuando iban 21 días, vino el ángel Miguel. Aparece el ángel Miguel, no Gabriel, Miguel. Y las palabras que le dice, lo puede ver en el capítulo 9 y 10 de Daniel, las palabras que le dice son como para derretirse. Si yo le dije que como adorador llega a la antesala de la audiencia, usted está temblando de emoción, usted está adorando, usted está danzando, usted está feliz porque está en la antesala de la oración. Entonces Daniel está allí y el arcángel le dice, desde el día, note bien lo que le dice, desde el día que dispusiste tu corazón para hablar con Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando yo le estoy diciendo a usted esta noche que tenemos que llegar con la oración del corazón, la disposición del corazón, no con la mente, sino estamos llegando con el amor, estamos llegando con el sentir, estamos expresándole a Dios una verdad. Y por eso le dice, desde el día que dispusiste en tu corazón orar y buscar a Dios, fueron oídas tus palabras. Y por eso le dijo el ángel, estoy aquí. ¿Sabe que Dios te va a enviar el milagro? Dios te va a enviar la palabra, Dios te va a mandar a decir, desde que el día empezaste a orar, yo voy a responder porque vino de tu corazón. Entonces vuelvo a insistir y creer que cuando yo estoy aquí, muevo el corazón de Dios. Y usted mueve el corazón de Dios a cada rato porque Dios anota desde el día que empezaste ahí y te va a responder en el tiempo señalado y dependiendo de la prisa con que quieras recibir o necesitas recibir. Vamos con Pablo de regreso. Lo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Veámoslo desde allí. Todas las respuestas de Dios le pertenecen a Dios. Si usted está orando, no espere que le responda otro o otra. Dios le va a responder a usted. Y si ese otro es enviado por Dios, usted lo va a saber por el Espíritu que mora en usted. No menosprecio la profecía, es buena, llega, no toda. Pero lo que quiero esta noche decirle, acepte el sí de Dios, pero también acepte el no de Dios. Yo sé que no le gusta más eso, ¿verdad? Nos gusta el sí, pero el no de Dios. Cuando Job supo su gran problema, lo va a encontrar ahí en Job 2, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Cuando Job supo de su gran problema, el primer adversario de lo que le queda a él, que es su esposa, se le vuelve contra. ¿Por qué? Porque su esposa no se había convertido, no lo acompañaba a la oración, no lo acompañaba en la integridad, no lo acompañaba en nada en ese aspecto. Y eso hizo que esa mujer le dijera, aún así con todo lo que te pasa, ¿retienes tu integridad a Dios? Muérete tú y tu Dios. Y este hombre contestó como mujer tonta, como mujer fatua, has hablado. ¿Acaso no recibiremos de Dios el bien
y el mal. Y no es que Dios te haga mal. Nosotros creemos que es mal cuando la respuesta es no. Cuando el Señor Jesús subió al monte Getsemaní y dice Hebreos que llorando, en el capítulo 5 de los Hebreos, dice llorando, clamó al que podía decirle sí y le dijo no. Y por eso recogemos en el Evangelio de Lucas que sudó como sangre y bajó, y lo que le dijo a sus discípulos es: vámonos, mi hora se ha llegado. Aceptó el no de Dios. Amado hermano, amada iglesia, el no de Dios es de Dios, pero también el sí de Dios es de Dios. Y Job dijo así: ¿acaso no voy a recibir yo lo que no es bueno? Y Dios al final lo premió. Así que, hermanos, que toda súplica y oración o petición, como lo querramos llamar, si usted se confunde en que dice rogativas, oraciones y peticiones, en el original dice oración. Es lo mismo. Y ya le expliqué que la súplica lleva sentimiento, lástima, lloro, súplica. No es pedimiento, súplica. Te suplico, Señor, porque lo reconozco grande. Entonces Dios quiere que la salvación, en este caso de lo que estamos hablando, sea para todos los hombres. Y quiero remitirme con usted a la parte donde el Señor habla. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren, lo que Dios quiere es que se salven, así de fácil. En la charla que yo le doy los sábados, en la oración de las 5:30 de la mañana aquí, les traía un ejemplo de pizarra. Aquí no hay pizarra, pero se lo voy a pintar más o menos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a predicar el Evangelio, fue todo un proceso. Primero Juan, el Bautista. Y Juan venía diciendo: el hacha está puesta, arrepiéntanse y crean al Evangelio, bautícense, pero arrepiéntanse. Él se llama Juan, se lo puso el Señor el nombre, ¿verdad? El papá Zacarías, pero bautista por bautismo, lo dijo el pastor esta vez que predicó acá, no me acuerdo cuándo, el viernes creo. ¿Por qué Jesús venía diciendo el Evangelio? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Entonces la clave y el éxito consiste en arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Y dice que a Dios le agrada que oremos por los reyes, por los que están arriba, en este caso por el presidente, por las elecciones, por lo que usted quiera. Porque dice: esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que se salven. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en la oración intercesora en esta iglesia, porque se salven, es porque Dios quiere vertir sobre ellos el conocimiento. Cuando Pablo ora por las iglesias, dice: yo oro por ustedes para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y conocimiento. Cuando Salomón pidió sabiduría y conocimiento, era para darla al pueblo. Cuando el pueblo pereció por falta de conocimiento, es porque los jerarcas se apartaron de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que se arrepientan y se conviertan, pero si no oramos por ellos va a estar difícil, amado hermano, hermana. Lo que le explicaba, le decía a mis hermanos de la oración de la mañana, que cuando te mete la palabra en el arrepentimiento, es como que te mete a la piscina y te fuiste al fondo. Y cuando estás que no hayas el fondo, lo primero que tu mente te dicta es querer salir, pero no vas a poder salir porque tu pensamiento dice: allí por donde entré tengo que salir, y no puedes salir, te está ahogando el pecado, te está ahogando la corrupción, te está ahogando lo malo, y el Señor quiere que se arrepientan. Y ahí, cuando la palabra te sumerge y hay arrepentimiento genuino, sales por la gracia de Dios y lo primero que ves es la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Eso es la verdad del Evangelio.
Y eso es lo que yo les explicaba, es la verdad que Dios quiere cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si no conocen esta verdad, ¿dónde están? ¿No es cierto que es bien agradable, hermano, venir a oír la palabra de Dios? Pero entenderla también. Entonces vamos terminando y dice, el conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, no me voy a detener en eso porque todos lo conocen, pero Dios quiere que se sepa esto. Y usted se va a encontrar ahora con diversidad de religiones, se va a encontrar con un sincretismo religioso, se va a encontrar con gente que no tiene la verdad, se va a encontrar con iglesias que están proliferándose en el aspecto de la prosperidad, se va a encontrar con iglesias que la doctrina choca con la verdad, se va a encontrar con la diferencia de la doctrina de la razón, se va a encontrar con muchas cosas que no debemos de hacerle caso. Por eso Pablo dice que no nos metamos en las fábulas profanas, no pesan, livianas. Porque el día que conozcamos verdaderamente, Jesús lo dijo de esta manera, esta es la vida eterna, Dios mío, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado. Esa es la vida eterna. Y ahora Pablo dice que rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los que están ahí. Y termino con esto diciéndote. Dice Pablo en el versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres, en este caso la iglesia, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo sé que el otro versículo le estorba, pero no lo lea. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros venimos a la antesala de la oración, primero adoramos. Buscamos la presencia de Dios de lo más profundo, y no con la mente, sino con el corazón, donde reside el sentimiento y el amor al prójimo, donde reside la verdad, donde está lo que Dios quiere, para que estas oraciones sean efectivas por 21 días. Que vamos a llegar, todos los que me ven aquí, y yo los veo a ustedes, vamos a llegar en victoria al 21º día. Por eso nuestro pastor general quiere un testimonio, porque vale la pena contar las maravillas de Dios. Incline su rostro. Padre, muchas gracias. El creyente con manos levantadas es el que tú quieres, pero con manos santas, Padre. Agradecemos, Señor, esta tarde tu bondad, tu enseñanza, tu amor y tu misericordia. Agradecemos que podemos ser, y hoy lo hemos entendido, intercesores por otros, sabiendo que tú, Señor Jesús, eres el intercesor número 1 principal en el cielo. Pero sobre esta tierra dejaste este mandato, y a ti te agrada que intercedamos por otros orando. Y eso es lo que queremos aprender y hacer, porque la salvación es antes de cualquier necesidad. Las necesidades de salvación son número 1, las otras son afanes, la cual dijiste que los gentiles buscan eso, pero que nosotros debemos saber que tú ya sabes de qué necesidad te hablamos, y que busquemos primeramente el reino tuyo para poder saborear lo que falta, Señor, por darnos. El reino de Dios y tu justicia es importante. Las demás cosas son añadiduras. Y Dios quiere darnos las promesas, pero primero ser sus hijos. Padre, esta noche, muchas gracias. Oramos por aquellos que están en la televisión, por aquellos que lograron ver y oír este mensaje. Es el mismo para este pueblo. Y yo quiero orar por ti, agradeciéndote tu sintonía, pero a la vez pedirte que busques del Señor
Que te concentres en la oración, la verdadera oración con conocimiento de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que no vas a poder llegar al Padre ni entrar a la antesala de la que he hablado, de la audiencia, si no buscas primero a Cristo. Padre, gracias esta noche.